Muy bien, nuevamente, pues un saludo cordial. Estamos iniciando nuestro curso de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Y bueno, tenemos entonces por acá ya nuestro curso listo y vamos a estar pendientes, digamos, del chat de WhatsApp. En este momento les voy a hacer llegar, digamos, el enlace para que ustedes puedan suscribirse. Y de esa manera, pues, podamos estar en comunicación, ya sea por el correo institucional que les aparece por ahí, o también por el chat de WhatsApp, ¿verdad? Para poder tener una forma más directa, digamos, de comunicación. Bueno, entonces, el día de hoy, pues, arrancamos con la primera clase, ¿verdad? Que va a tener que ver con la utilización del procesador de textos, ¿verdad? Algunas veces pues somos expertos, digamos, en el uso de procesadores, pero otros compañeros pues todavía les cuesta un poquito el manejar los procesadores de texto de forma profesional. Muy bien, saludamos ahí a Doris Gómez, gracias por estar conectada, buenas noches. Y pues ya estamos por acá presentando el curso. Tenemos entonces que nuestro curso se va a llamar Tecnologías de la Información y la Comunicación. Y pues vamos a estar comunicándonos, digamos, por el medio del correo institucional y también comunicándonos por medio de el chat de WhatsApp, que ya se los dejé por ahí para que ustedes puedan suscribirse y pues empezar ya ahí con la información, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Ahí estamos. Bueno, entonces por ahí para Doris Gómez, si quiere ya suscribirse ahí al canal, pues ya lo puede hacer. Muy bien. Empezamos entonces, como les estaba yo mencionando, el curso se llama Tecnologías de la Información y la Comunicación y nuestro correo institucional es el FE540, que es el código del curso, @urural.edu.gt. Pueda por el chat de WhatsApp o también sea eh, también por el correo electrónico, ¿verdad? Muy bien, ¿sabes? Nuevamente pues tenemos por acá al compañero Víctor, gracias por estar por acá también. Y entonces estamos viendo ya la primera sección. Bueno, tal como lo hicimos en el curso de plataformas digitales, vamos también a ver lo que es el curso el programa del curso para que podamos pues conocer un poquito más sobre este tema. Muy bien, vamos a ver entonces el programa del código FE540 y podamos verlo de la mejor manera. Muy bien, vamos a agrandar un poquito para que podamos verlo de mejor manera. Ahí estamos. Nos vamos a los objetivos, como lo hicimos ya también en el otro curso. Vamos a ver el objetivo general, que es que asegurarnos de que ustedes puedan dominar los contenidos programáticos de la asignatura y podamos, digamos, también en el objetivo específico, garantizar que ustedes puedan aprobar el curso y dominen las competencias siguientes. Bueno, aquí tenemos, creo que cuatro competencias también. Muy bien, competencia número 1. La primera competencia es que ustedes puedan demostrar habilidades y conocimientos técnicos en el manejo de las herramientas de las TICs, ¿verdad? Así les vamos a llamar, ¿verdad? Las tecnologías de la información y la comunicación al procesar información. Buenas noches, vamos a ver. Jaure Guillén. Muy bien. Enrique. 071. Bueno, gracias ahí. La segunda competencia es utilizar las TICs en actividades cooperativas y podría agregarle yo aquí colaborativas en diferentes
ámbitos de su interés. La tercera es seleccionar las fuentes y las herramientas de las TICs que sean adecuadas para poder resolver las tareas relacionadas con su formación. Y la última, pues que puedan ustedes evidenciar esa actitud responsable y también crítica ante las aportaciones y el uso de las nuevas tecnologías, ¿verdad? En cuanto a contenidos, a entretenimiento, en relación al campo de su formación. Nuevamente, pues tengo entendido que la mayoría de ustedes son de derecho, entonces vamos a tratar también de buscar las herramientas, digamos, que puedan ser de su interés. Excelente. Entonces ahora vamos a ver rápidamente lo que tenemos para las primeras 6 semanas, que tenemos ya en la semana 6 la primera evaluación parcial. Bien, nuevamente, pues buenas noches a Jennifer Giselle Romero. Gracias por estar conectada. En la primera semana, entonces, esta está un poco cargada. Hoy vamos a compartirla con la semana 2 del programa del curso. Entonces empezamos con el uso de procesadores de texto o la utilización de procesadores de texto, ¿verdad? Normalmente, casi todos, podríamos decir un 95 o más de porcentaje, utilizamos los sistemas operativos Windows, ya sea que estemos utilizando desde la versión 8.1 hasta la actual, que es la 11. Me comentan por ahí también si alguno de ustedes tiene o utiliza, digamos, los sistemas de Apple o de Macintosh, ¿verdad? Entonces, si utilizan algún sistema de Apple en su computadora o su computadora es Apple, digamos, para poder apoyarles, digamos, con algunos procesadores también ahí de la marca. Bueno, entonces tenemos utilización de procesador de textos para la elaboración de documentos profesionales. Aquí cuando decimos documentos profesionales, nos referimos al uso de correcto, digamos, que tenemos para hacer tesis, tesinas o documentos que tengan que ver con normas APA. Entonces, aquí, pues, el objetivo es que podamos, para algunos repasar, quizá para otros aprender varias opciones. Por ejemplo, configurar las opciones generales de Office, digamos, no confundirlo, digamos, no confundir Office con Windows, por ejemplo, ¿verdad? Porque a veces uno les dice, ¿y qué Windows tiene? Y le dicen a uno, por ejemplo, 2021, 2024. Pero están confundiendo Windows con Office, ¿verdad? Cuando decimos Office, son los paquetes, es el paquete, digamos, sobre el que trabajamos, ¿verdad? Word, Excel, PowerPoint, y otro montón de programas, ¿verdad? Y Windows es la plataforma sobre la que trabajan, digamos, los programas. Entonces, vamos a hacer la diferencia. Bien, gracias a Mindy, que dice que sí, creo que trabaja con Mac. Excelente. Entonces, solo quiero preguntarle, Mindy, si usted trabaja, por ejemplo, Office en Mac, Office para Mac, o si utiliza, digamos, el que trae por default, que es el Page. De repente me puede indicar por ahí si usted utiliza Office para Mac o el Page. Bueno, vamos a ver lo que son la configuración de saltos de sección, en especial el salto de página, para poder colocar diferentes numeraciones, digamos, en nuestros documentos. Algunas veces hay algunos documentos, algunas hojas en el documento que no llevan numeraciones, y luego pues empiezan con numeraciones romanas en minúsculas, y después ya vienen con la numeración que utilizamos nosotros todos los días, ¿verdad? Y que no empiece en la 1, sino que empiece, por ejemplo, en la 12, después de los agradecimientos, de las autorizaciones y todo lo que va al inicio de la tesis, digamos. Eh, entonces, ¿cómo utilizar todas estas funciones de la mejor manera? Normalmente, pues utilizando saltos de sección, página siguiente. Gracias ahí a Mindy, gracias por la información. Ahí vamos a estar entonces en sintonía, ya que usted va a tener
tiene el Office para Mac, entonces no habría ningún problema. Si hubiera un inconveniente, me lo hace saber cuando estemos ya en la práctica para que podamos encontrarle solución. Muy bien. Y cuéntenme por ahí en el chat de YouTube, de 0 a 100, ¿cuál es su manejo de Office, digamos? ¿Cómo estamos con los índices automáticos? ¿Cómo estamos con numeraciones de páginas, saltos de sección, con uso de tablas, eh, todo lo que tenga que ver con documentos profesionales? A ver, díganme ahí en el chat de YouTube, de 0 a 100, ¿cómo se califican ustedes en el uso del programa? Mientras yo sigo aquí indicando lo que vamos a ver. Navegación en Internet a través de buscadores web, captura de la información, textual, gráfica, mixta, referencial. En la segunda semana, pues continuamos siempre con lo que son procesadores de texto. Tenemos la elaboración de documentos en los que se aplican funciones específicas de los programas, activación de herramientas, accesorios y menús dentro del sistema operativo, herramientas de productividad. Vamos a elaborar documentos en los que se aplican funciones específicas de los programas. Y en la semana 3 pues ya cambiamos un poquito la temática. Ahí vamos a conocer algunas herramientas. Aquí dice 15 herramientas de productividad en la elaboración de diferentes tipos de documentos. En la cuarta semana tenemos la continuación de la semana 3. O sea, vamos a repartir esas 15 herramientas en 2 semanas. Luego, en la quinta semana, previo a nuestra primera evaluación parcial, tenemos la localización específica de información en Internet, en las que se utilizan buscadores y también, pues vamos a decirlo, se utilizan operadores de búsqueda para tener una búsqueda un poquito más específica. Llegamos al primer examen parcial, vamos al siguiente bloque, que sería de la semana 7 a la 12, utilizando la 12 para la segunda evaluación parcial. Entonces tenemos la continuación de la semana 5, es la forma de búsqueda a través de Internet. Ahora pues ya usamos mucho la inteligencia artificial, pero aún aprendemos a buscar información específica. Semana 8, uso de operadores matemáticos como el más y el menos, digamos, para hacer búsquedas. En la semana 9 cambiamos los operadores matemáticos por operadores booleanos y utilizamos, por ejemplo, el OR o el NOT para hacer búsquedas a través de Internet. En la 10ª semana vamos a hablar un poquito del correo electrónico en la comunicación interpersonal y cómo automatizar algunas funciones. Entonces, la última semana previa a el segundo examen parcial, manejo de herramientas de intercambio y comunicación grupales como chat, mensajería instantánea, videoconferencias para la comunicación grupal y colaborativa a través de la red. Semana 12 tenemos evaluación y vamos a la recta final, que sería de la semana 13 a la 16, teniendo la 17 y 18 como evaluaciones finales. Entonces vamos a la creación de un blog en la semana 13. Normalmente pues lo hacemos con también un servicio de Google, ¿verdad? Para la creación de un blog, para poder hacer ese intercambio de información con compañeros y docentes. Luego la semana 14 tenemos una clase más teórica, como la identificación de las aportaciones de la informática a las actividades de la vida cotidiana. Y luego en la semana 15, la identificación de las ventajas y desventajas de las TICs aplicadas a la educación y las repercusiones que conlleva su mal uso, ¿verdad? Inteligencia artificial. Y terminamos con la comparación de los conceptos generales. Ahí quizá voy a usar un poquito más sobre la correcta elaboración de los prompts para inteligencia artificial. Y luego pues ya terminamos con la comparación de los conceptos generales, las opiniones sobre la privacidad, derechos de autor, licencias de software, propiedad intelectual y la seguridad de la información y las comunicaciones a través de Internet. Este es el programa del curso entonces en el que vamos a estar trabajando, y hoy pues empezamos con una pequeña introducción a lo que son los procesadores de texto.
Y pues bueno, ya no me contaron ahí en el chat cuál era su porcentaje de uso, su nivel de uso de, en este caso, pues el Word, ¿verdad? Muy bien, vamos a presentar ahora todo lo que esté haciendo yo por acá para que no estemos cambiando de una ventana a otra. Y pues vamos a ver ahora nuestra primera clase, que es la utilización de procesadores de texto. Bueno, entonces vamos a ver de clase. Hoy tenemos el objetivo como desarrollar las competencias fomentando la precisión, la organización de la información escrita y la aplicación práctica en contextos académicos. Vamos a ver si estoy compartiendo. Vamos a ver, creo que sí estoy compartiendo por acá el programa. Sí, ahí está. Sí estoy compartiendo. Pensé que no estaba compartiendo, pero sí. Sí, comparto. Entonces, ese sería el objetivo de nuestra clase, ¿verdad? Que podamos desarrollar esas competencias básicas para el uso de procesadores de texto mediante la creación, edición y formato de documentos digitales y fomentar pues la precisión, la organización de la información escrita y la aplicación práctica en contextos académicos, administrativos o laborales. Ese sería nuestro objetivo de clase y seguidamente pues vamos a hablar un poquito de las generalidades de los procesadores de texto. Normalmente, cuando uno tiene un equipo nuevo o un equipo recién formateado, eh, dependiendo de la versión de Windows que tengan, por ejemplo, Windows 10, por ejemplo, no sé si hagamos un censo por ahí, qué sistema operativo tienen ustedes. Por ejemplo, pueden decirme Windows 8.1, Windows computadora, ¿verdad? Entonces, si gustan por ahí, escríbanme qué modelo de equipo tienen con la finalidad de conocer si tienen o no, digamos, el WordPad o el blog de notas, ¿verdad? Entonces, hasta Windows 10, estos dos, el Microsoft WordPad y el blog de notas, vienen instalados por default, ¿verdad? Digamos, si ustedes instalan si ustedes tienen instalado el Word como tal, el Microsoft Word, ese es un programa que se instala después de la configuración de Windows. Gracias, Víctor, muy amable. Entonces, digamos, Microsoft Word es un programa que se instala después de la configuración vamos a ver por acá, después de la configuración de Windows. Vamos a agarrar un lapicito por acá. Vamos a resaltar. Bueno, entonces este programa, bueno, aquí se nos dificulta un poquito. El primer programa entonces que tenemos por acá es un programa que se instala en los equipos, ¿verdad? No viene instalado por default, es un programa que se instala. Mientras que en las versiones, por ejemplo, de Windows 10 para abajo, todavía se tenía, por ejemplo, la versión de WordPad. Si nosotros le damos clic aquí en la ventanita de nuestro buscador y nosotros buscamos, por ejemplo, WordPad, se van a dar cuenta ustedes de que no aparece, digamos, el programa. Bueno, voy a dejar de compartir esta forma. Voy a presentar toda mi pantalla y vamos a ir haciendo algunas prácticas de una vez. Entonces les decía que, digamos, nosotros presionamos, digamos, la ventanita aquí de Windows y nosotros queremos buscar, por ejemplo, WordPad. Digamos, lo de aquí, WordPad, y me doy cuenta que no hay ninguna aplicación con ese nombre, porque esa aplicación Windows 11 ya no la trae, ¿verdad? Ahorita estoy hablando específicamente para Windows, ¿verdad? Pero si colocamos en lugar de WordPad blog de notas, sí nos aparece la aplicación, ¿verdad?
pero este no es un procesador de textos. Esta es una aplicación sencilla, la voy a abrir. No es un procesador de textos, sino que es un editor de textos. O sea que con este podemos escribir, podemos colocar, por ejemplo, ahora ya está un poco más modernizado, pero antes no traía todo esto, ¿verdad? Digamos, podemos colocar negritas, cursivas, enlaces, aquí podemos insertar una tabla, podemos borrar un formato que traiga, digamos, si yo copié información, hoy tenemos viñetas, listas numeradas, y aquí pues podemos darle un poquito de edición muy básica a lo que es, digamos, la edición del texto. Si ustedes se dan cuenta, solo tiene el menú archivo en formato antiguo todavía, con desplazamiento vertical, editar y ver. Son los tres archivos que se tienen. La ventaja, digamos, que en Windows 11, voy a minimizarlo. Este es el tamaño con el que normalmente sale, ¿verdad? La ventaja es que como en el Word, digamos, podemos tener varios espacios abiertos, varias hojitas abiertas, ¿verdad? Digamos aquí yo puedo, con el signo más, puedo solicitar más ventanitas, ¿no? Ese es un editor de texto, no es un procesador, ¿verdad? Porque un procesador de texto normalmente es mucho más completo, pero un editor como el WordPad, perdón, el blog de notas es más sencillo. Desde ahí podemos programar también en HTML o en otro lenguaje de programación y pues no es tan completo como un procesador de texto, ¿verdad? Tenemos el procesador de textos que se puede instalar en el sistema operativo, o lo tenemos también con una cuenta de Hotmail. Digamos, si ustedes tienen, por ejemplo, aquí voy a abrir el otro programa que es el otro navegador, perdón, que es el Edge. Y en estos puntitos que vienen a la izquierda, ustedes pueden acceder, digamos, a los programas que vienen en línea, digamos, como Google, que también trae sus programas, ¿verdad? Pero aquí tenemos los programas que normalmente uno utiliza. Digamos, yo tengo mi cuenta asociada aquí, entonces por eso es que estoy entrando de forma directa. Por ejemplo, voy a agarrar Word y entonces me va a abrir un procesador de textos en línea, quizá no con todas las funcionalidades, digamos, que tiene, pero sí al menos, digamos, si su cuenta no está registrada, pues le va a pedir ahí, digamos, aquí vamos a decirle ahora no. Entonces, desde ahí, vamos a ver, bueno, por ahí no nos pudieron cargar, pero no voy a entrar para no ocuparme tanto tiempo acá. Pero desde ahí, bueno, yo creo que sí va a entrar, pero vamos a ver. Desde aquí en línea nosotros podemos también, ahí está, podemos entrar, digamos, a los documentos utilizando el Word, pero el Word en línea. Aquí, por ejemplo, le voy a dar crear un documento en blanco y entonces se me va a abrir un procesador de textos en línea en el cual pues yo puedo trabajar. Es el procesador en línea gratuito. Si ustedes observan, ya tenemos más menús: archivo, inicio, insertar, presentación, referencias, revisar, vista y ayuda. No es tan completo como el programa instalado, pero bien nos saca de apuros, ¿verdad? Aquí podemos cargar nuestros archivos. Digamos, yo aquí puedo abrir un archivo. Digamos, estos son los tengo en línea, pero digamos, si yo tuviera otro archivo en el equipo, también desde aquí puedo cargar mi documento, manejo de texto, manejo de imágenes, esto con el Word en línea, ¿verdad? En este caso, aquí estoy abriendo un documento que es netamente texto. Entonces ahí tengo ya que puedo abrir un documento, ya sea que esté en mi nube o un documento que esté, digamos, en el equipo. Regresemos a la presentación. Bueno, entonces tenemos procesadores y tenemos editores de texto. Vamos a la siguiente. Ahora, en el caso de, por ejemplo, la compañera Mindy González, que digamos, ella no tiene sistema operativo Windows, sino tiene
del sistema operativo de Mac. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo 3 editores de texto, aunque el Page es el editor que trae Mac por default, ¿verdad? Vim, que son editores de texto para Mac. Pero digamos, si alguno de ustedes tuviera Ubuntu o tuviera Linux, también hay otros editores de texto y procesadores, ¿verdad? Está el Atom, el Sublime Text. Y también, pues, con nuestra cuenta de Google, ¿verdad? Aquí, digamos, también tenemos el documento de Google, ¿verdad? Aquí vamos a abrir una nueva ventana. Y en estos puntitos que aparecen acá, tenemos, por ejemplo, documentos de Google, ¿verdad? Algunos le llaman el Word de Google, ¿verdad? Pero realmente no es el Word de Google, ¿verdad? Porque Word es de la empresa Microsoft y aquí se llaman documentos de Google. Entonces, simplemente, digamos, si en nuestro equipo se venció la licencia o no lo teníamos instalado y se nos urge hacer un documento, pues con nuestra cuenta de Gmail podemos tener entonces el editor el procesador de textos o el editor de textos de Google, ¿verdad? En este caso voy a agarrar un documento en blanco y entonces observamos también que tenemos archivo, editar, ver, insertar, formato, herramientas, extensiones y ayuda. Entonces tenemos un procesador bastante completo en línea que es gratis solamente teniendo una cuenta de Google, ¿verdad? Pues ahí tenemos ya nuestro procesador en línea, ¿verdad? Vamos a regresar a la presentación. Bueno, entonces dependiendo del sistema operativo que ustedes tengan, así va a ser entonces el procesador o editor que puedan utilizar. Muy bien, para este día entonces, en estos minutos que nos quedan, solamente vamos a configurar, bueno, vamos a ver, digamos, parte de las características generales que tiene Word. Entonces voy a abrir el Word que yo tengo y en este caso vamos a solicitar un documento en blanco. Muy bien, entonces, como podemos observar, tenemos el programa instalado, digamos, en nuestro equipo con licencia. Tenemos que tiene muchos más menús eh, que el que está en línea o el que está o un editor de texto, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos la configuración básica, digamos, que vamos a utilizar en nuestro sistema operativo. Entonces, primero, pues aquí en el menú archivo y un poquito más abajo, yo tengo aquí más y voy a entrar aquí a cuenta. En cuenta, pues aquí nos dice la versión que tenemos instalado y todos estos iconos que aparecen acá son los programas que están instalados en su computadora. Luego, aquí de este lado, pues está, digamos, cómo podemos personalizarlo un poquito. Bueno, vamos a regresar aquí vamos al escape y vamos a salir para nuevamente ver el menú. Una opción, digamos, que desde 2013 está bien interesante, es que todas las opciones, digamos, o sí, todas las opciones de cada menú, pues ya las tenemos aquí al frente, ¿verdad? Como una vista, digamos, desplegada de todas las opciones que podemos encontrar en el menú. Anteriormente, les voy a mostrar aquí el blog de notas nuevamente. Anteriormente, digamos, cuando teníamos el blog de notas o teníamos los Word antes de 2013, los menús salían de esta forma, o sea, se desplegaban hacia abajo. Y uno pues tenía que ir buscando y digamos, si había un subpunto, uno venía aquí y agarraba la opción que a uno le interesaba. Y ahora no, ¿verdad? Ahora todo está afuera. Todo lo podemos encontrar ahí enfrente, digamos, ¿verdad? Ya no tenemos que estar buscando la opción en el menú, sino ya lo tenemos todo como una cinta de opciones, ¿verdad? Así se le llama a este espacio aquí, cinta de opciones de cada uno de los menús. Bueno, entonces, es una de las características principales, digamos, que cambió a partir de la versión 2013 de Office, ¿verdad? Entonces, tenemos dos menús que traen
trae su propia cinta de opciones y de esta cuenta pues se nos hace más fácil poder encontrar una opción porque ya todas las tenemos a la vista, ¿verdad? Ya no es necesario que estemos buscando entre tantas opciones, ¿verdad? Entonces, a partir entonces de la otra semana vamos a configurar aquí mismo en el menú archivo más y aquí donde dice opciones, vamos a estar trabajando, digamos, algunas de las opciones de Word, digamos, la general, la de avanzadas, la de personalización de la cinta de opciones. Vamos a estar trabajando, digamos, en ese contexto. Y para ello, pues, les pido que a partir de nuestra otra clase vamos a usar más o menos 10 minutos para la parte teórica, para mencionarles qué vamos a ver. Y luego pues ya vamos a la parte práctica. Este es un curso más práctico, por lo que les pido que tengan su equipo de cómputo para poder trabajar. Muy bien, entonces hemos llegado ya al final de nuestra primera clase. Les agradezco mucho por haberse presentado a esta clase y les pido por favor que, eh, pues, que se suscriban a nuestro chat de WhatsApp para poder interactuar y en este mismo momento al finalizar la clase yo les voy a enviar eh, ya nuestro programa del curso. Muy bien, ya varios se unieron. Gracias ahí. Han estado uniendo también a más compañeros. Les agradezco mucho ahí por su ayuda. Y si Dios nos lo permite, entonces nos vemos. Entonces, éxito en su jornada. Que Dios les bendiga y hasta pronto.